Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo ¿qué? Capítulo 1, vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Dice el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pueden sentar. Quiero hacer una pequeña introducción a la introducción. ¿Qué tal eso? Una pequeña introducción a la introducción. Lo que acabamos de leer es la introducción que el apóstol Pablo le da a la carta que envía a la iglesia en Éfeso. Y a manera de una pequeña introducción, quiero que tengamos en cuenta cosas muy básicas en la lectura de la palabra. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿A quién se le escribió? La escribió en el año 60 aproximadamente después de Cristo. Y tiene un objetivo general: mostrar el misterio de Cristo. En sí ese es el pensamiento principal de la carta. Si alguien pudiera decir, ¿cómo hago para resumir la carta a los Efesios? Simple, es el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza. Pero hoy quiero detenerme en esa importante palabra que dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la palabra santo no es el equivalente a ser inmune al pecado, sino separado con un fin específico en Dios. Los santos también pecamos. Bueno, eso es lo que dice Juan en su capítulo 1 de su primera carta, ¿no? Dice a la iglesia, incluyéndose él: si decimos que no tenemos pecados, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Entonces usted y yo debemos de entender que santo quiere decir apartado para Dios. Por eso Pedro en su carta decía: el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La gente cree al evangelio, es separada por Dios para vivir una vida santa, apartada del pecado, pero sigue vestido de esta humanidad que en muchas ocasiones nos pasa unas malas jugadas que dicen por ahí, que uno resulta haciendo lo que no pensó hacer. Y entonces uno se encuentra con los cristianos y dice: hermano, yo no sé qué me pasó. Bueno, yo sí sé qué le pasó, que es humano y es susceptible a fallar. Aquí lo más importante de todo es que Dios no ha llamado a santos, sino a pecadores, para santificarlos. ¿Está claro? Entonces, en primer lugar, vamos a entender que por la misericordia de Dios
Dios nos declara santos. Equivale a separados para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, me llama mucho la atención la insistencia de Pablo cuando se autoproclama apóstol. Y es que en este caso tiene razón, porque en Éfeso se levantaron muchos apóstoles que se autoproclamaban y desconocían la autoridad de Pablo. Tenían en poco el apostolado de Pablo. Ustedes recordarán que estuvimos hablando de ello el domingo en la escuela dominical. Pero le está haciendo saber que es apóstol. En tercer lugar, es muy importante que tengamos en cuenta que la razón de la carta a los Efesios tiene un origen en el capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Lo recuerdas? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Y déjeme imaginarme a Pablo. Y entonces, ¿en qué pues los bautizaron? ¿Cómo fue eso? Porque es que el bautismo que yo conozco, dice Pablo, en relación a lo que Juan hacía, era simple. Y es que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esto, creyeron, fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Desde la visión del texto, no de la suposición, ni de la tradición, ni de una interpretación sesgada, sino simplemente desde el texto, Pablo pensaba que toda persona que creía al Evangelio era lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que él está diciendo. Léalo bien en Hechos 19. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso que le dice a usted, que Pablo pensaba que sucedería 5 meses, 1 año, 20, 30 años después. No, el texto lo que está diciendo es que según lo que dice Pablo, a los efesios les hace saber de que cuando la persona le cree a Dios, comienza una obra, el Espíritu Santo en él, que es trascendental y que traerá, pues por supuesto, muchas expresiones o resultados que la Biblia los tiene definidos. El fruto, los dones, los resultados, los ministerios. Pero que aún con todo y eso, no alcanza a hacer todo lo que el Espíritu Santo busca en la vida del cristiano. Porque la realidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano no es para que se entretenga con cosas aquí. La finalidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano es para que lo haga apto a fin de que en el momento de la resurrección primera, de la venida de Cristo, pues ese creyente pueda tener la capacidad de ser transformado por el Espíritu Santo que está en él. La suma final del Espíritu Santo en la vida del creyente es que llegue a ser el cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, dice la Escritura. Así que aquí vale la pena que usted tenga en cuenta eso. Otro aspecto importante es que tengamos en cuenta lo que se escribe en la segunda carta a los Efesios, que es la que aparece en el libro de Apocalipsis. ¿La recuerdas? Escribe al ángel de la iglesia, ¿a dónde? O sea, a la iglesia de Éfeso se le escribieron ¿cuántas cartas? 2. Una, que es la que Pablo escribe,
y otra que es la que le es enviada al ángel, que era el pastor responsable de la iglesia en Éfeso, una iglesia a la cual se le busca mostrar el misterio de Cristo, pero que hay un problema enorme porque viven en un lugar donde la influencia de la gran diosa Diana es muy grande y muchos cristianos han llegado a ser afectados en ese campo de la cultura donde hacen del alcohol y del sexo y del erotismo parte del culto, por lo cual Pablo llama la atención a la iglesia de Éfeso y les dice: no se embriaguen con vino. Si él les dice que no lo hagan, ¿era por qué? Porque lo hacían. Sin embargo, ellos pensaban que estaban en el camino correcto. Pablo entra entonces a hacerles saber que el misterio de Dios en la iglesia, o el misterio de Cristo es la iglesia, y que como tal la iglesia debe de ocupar un lugar diferente, un lugar donde su pensamiento repercute en sus acciones. Y por eso él habla acerca de los lugares celestiales en Cristo. No que la iglesia esté en el cielo, sino que su manera de pensar debe de ser lo suficientemente espiritual, lo suficientemente celestial como para escapar de la contaminación donde ellos se encuentran. Resulta que nosotros no podemos escapar del mundo de una manera personal, porque pues tendríamos que salir de aquí. En otra parte el apóstol Pablo dice: más bien les enseño de que se aparten de aquellos que, llamándose en cristianos, actúan como mundanos. Entonces aquí la figura de los lugares celestiales está hablando de la dimensión en la cual debe de vivir el cristiano, que Pablo en la carta a los Romanos en su capítulo 8 dice que si andamos, que si vivimos en el Espíritu, pues andemos también en el Espíritu. Que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que vivir bajo la ley del Espíritu es vivir libre de la ley del pecado y de la muerte. A eso es a lo que Pablo hace alusión, vivir en los lugares celestiales. En otra carta Pablo hace alusión a algo similar: puesto los ojos en Jesús, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, haciendo ver que la posición del cristiano debe de ser diferente a la posición del mundo. El mundo vive acorde a lo que se da acá, pero usted debe vivir acorde a la mente de Cristo, a cómo Dios actúa en la vida del cristiano. Usted verá si alaba a Dios. Entonces, por eso el llamado es a que nuestra mente esté renovándose. ¿Cómo es que dice el capítulo 2 de la carta a los Romanos? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Es un ruego, por favor. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Los sacrificios que la gente ofrecían eran muertos, pero aquí Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Gente que tiene su pensamiento en Dios, gente que tiene su condición espiritual en una dimensión diferente a la del mundo, porque estamos aquí pero no somos de aquí. Y usted debe de saber que el hombre es acorde a lo que piensa, ¿no?
Como el hombre piensa, así actúa. Así que si usted vive conectado con Dios, vive en las esferas espirituales en Dios, de seguro que tendrá la capacidad, la autoridad, el dominio propio suficiente para decir no a lo que pretende ensuciarle su vestimenta. Porque ya sabe que el que es de Dios, el maligno, ¿qué? Porque la simiente de Dios que está en él, dice, es santa y no le deja pecar. Claro, es que el cristiano está en otra dimensión. Hay una anécdota por allá hasta importante. Un predicador se va con un niño para el parque y comienza a predicar el evangelio, haciéndole saber a la gente que hay un lugar maravilloso, más allá del sol, más allá de las estrellas, un lugar donde no se sentirá el cambio del clima, ni la necesidad del alimento, ni la inseguridad acerca del futuro, ni el pensamiento de peligro. Y alguien que pasa por ahí le dice, mira, es que soñando despierto. Y el niño con una sabiduría increíble le dice, déjelo soñar. Déjelo soñar. Porque es que cuando uno está en Dios, escapa a esta situación de aquí. Hable con la rosquita de Jesús en el monte de la transfiguración y usted encontrará que ellos no tenían para nada preocupación porque llegara la noche, porque lloviera o hiciera sol. Ellos estaban tan maravillados en una dimensión tan alta, contemplando la gloria de Dios en su reino, que ¿qué dijeron? Señor, para nosotros es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas. ¿Para quién? Para Moisés, para Elías y para ti. ¿Y los 3 apóstoles qué? Algo estaba pasando allá. Jesús los había llevado a otra dimensión. Eso es lo que los cristianos necesitamos. Estar en la dimensión de lo sagrado, de lo santo, de lo sublime, de lo perfecto, de lo alto. Y eso hará que usted considere todo aquí como pérdida, como basura, porque al final habrá encontrado las respuestas de aquellas cosas que en el mundo terrenal no se encuentran, que solo es posible cuando entramos al santuario de Dios, y entonces comprendemos el fin de lo que sucede aquí, pero de lo que nos pasa allá. Alaba el poderoso nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Entonces necesitamos entender la posición nuestra, no condición, sino posición. ¿Dónde nos ha puesto Dios? Dice, en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Qué tal esa? Hace la diferencia, porque alguien pudiera pensar como Asemael Aún Weor, ¿no? Que habla de salir en cuerpo astral. ¿Han leído eso? El famoso matrimonio perfecto por Asemael Aún Weor. O han leído a Samuel Medina, el único de su visión que sí conserva el verdadero sentido del no al sí. Entonces, si uno se va por ese lado, pues termina como ellos. Pero cuando uno entra en las dimensiones de Dios, Pablo alcanzó hasta la 3ª, ¿no? Conozco un hombre, si en la carne, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Pero de algo sí estoy seguro, que subí hasta. Y dice, y vi y oí cosas que no le es permitido a los mortales.
Yo no sé qué vivencias habrá tenido en Dios. No sé qué plan tendrá Dios en su vida y no sé cuál es su proyecto de vida en Dios. Pero lo que sí les quiero asegurar hoy en Cristo es que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene para cada uno de los que están conmigo y que están a través de las redes, en la medida que podamos ocupar esa esfera espiritual en Dios. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Estaba pensando aquí y viene a mi mente lo que pasó con Juan. ¿Lo recuerdas? El tipo está en el desierto. Dice que fue llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Lo han privado de comunicación, no hay forma de alimentarse, lo único que le espera es la muerte en la soledad. Pero tan bueno que es estar en Dios. Cuando uno está en Dios, Dios está en uno, y entonces ahí está. Juan, no temas, tranquilo, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y no te preocupes, ve, aquí te muestro las llaves del infierno y de la muerte. Así que no te preocupes. Y en ese momento tan complejo, me parece a Juan sentado en una silla de estas, más blandita, una piedra posiblemente, o un arenal, y comienza a ver una película, una cinta impresionante de las cosas que eran, que son y que serán. Y me llama mucho la atención porque Dios en el capítulo 4 le dice: sube acá, porque mientras el hombre esté aquí está limitado, pero cuando sale de aquí para estar con Dios allá, usted ve, oye, siente, experimenta, se da cuenta que hay otra manera de vivir la vida, de sentir la vida, de disfrutar la vida. Oh, alaben el nombre de Cristo. A Juan no le estaba preocupando para nada lo que pudiera suceder acá, porque él estaba extasiado allá. Y al instante dice que estaba allá y vio un trono, y en el trono uno sentado, y comienza a describirlo y quienes le acompañaban, y se desata un culto impresionante, una multitud maravillosa que comienzan a entonar una canción que no le es permitido a los ángeles, porque los ángeles no fueron redimidos. Le hablo en el Salmo 107, alaben las misericordias de Jehová para con los hijos de los hombres. ¿De cuáles tierras? De las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aparece repetidas veces ese texto. Los ángeles no pueden cantar la canción de redención porque Dios no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham, a usted y yo. ¿Quiere que le diga una cosa? Juan estaba viendo a Julito, a las niñas acá, al gordito aquí, allá. ¡Oh, aleluya! Claro, estaba en otra dimensión. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Ay, hermano, la vida se hace compleja, la vida se hace difícil cuando los cristianos estamos aquí, terrenales. Pero cuando uno logra salir y entrar en la dimensión de lo que Dios tiene para usted, hermano, lo que pase aquí no le hace mover el piso. Sabe que es peregrino y llega a esa linda conclusión de Pablo: si vivo, soy del Señor; si muero, soy del Señor. ¿De qué me preocupo?
Por ahí hay una canción hasta muy hermosa. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Él. En Él. Usted y yo estamos en otra dimensión. Como la que Jesús le hace ver a Juan. O lo hace ver en San Juan a Nicodemo. Nicodemo, no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y usted oye el sonido. Y usted no sabe de dónde viene el viento ni para dónde va el viento. La gente que está aquí no sabe la dimensión del cristiano. Si la gente supiera quién es ese funcionario que está en Cristo, se quitarían el sombrero y le dirían, con su permiso, reverencia. Porque usted no es cualquier cosa. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso no le pasa a cualquiera. ¿Recuerda la cancioncita? Ser un hijo de Dios es la cosa más bella. Yo no sé por qué viven cristianos es que fatigados en el camino con deseos de renunciar, que porque la situación es complicada y que vivir el evangelio es muy difícil. Claro, es que cuando estás aquí como un terrícola serás así, pero si entras a la dimensión en Dios, verás, pensarás, vivirás y esperarás cosas diferentes y disfrutarás cosas diferentes. Y eso es lo que necesitamos, que el cristiano se meta en Dios, que deje de vivir de rudimentos, que deje de vivir de tradiciones, que deje de vivir de conceptos y se meta en el Espíritu, en Dios. A Juan le fue súper bien, a Pablo le fue súper bien, y a Esteban, aunque las piedras caían, estaba metido en Dios de tal forma que vio al Señor Jesús en la silla del universo. Y aunque la piedra caía, él solamente tenía paz y decía, no les tomes en cuenta este pecado. Eso se llama estar en otra dimensión. ¿En qué dimensión está usted? Demos gracias. Señor, te damos gracias.